a todos y muy bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Antes de sumergirnos de lleno en el material que tenemos sobre la mesa, quiero abrir este espacio deseando que Dios bendiga el día y la semana de todos los que nos escuchan. Realmente esperamos que el tiempo que pasaremos juntos hoy desentrañando estas fuentes sea de muchísima inspiración para nuestra audiencia. Totalmente. Es un privilegio acompañar a todas las mentes curiosas que se unen a esta exploración el día de hoy. Y la misión que tenemos es bastante intensa. Vamos a explorar uno de los eventos históricos y teológicos más dramáticos de la antigüedad. Hablamos del caos absoluto que se relata en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Exacto. Y para lograrlo de manera objetiva, estamos basando nuestro análisis en el texto histórico junto con las notas y los comentarios eruditos de dos obras fundamentales. Así es. Tenemos la Biblia de Estudio Holman por un lado y la Nueva Almeida Actualizada, o NAA, por el otro. O sea, fuentes de primer nivel. Sin duda. Y el material que abordamos hoy, la verdad es que trasciende lo puramente religioso. Es un estudio de caso magistral sobre la psicología humana bajo presión. Definitivamente. Pensemos por un momento en esto. Se acaba de sellar uno de los contratos más trascendentales de la historia. Un pacto en la cumbre de una montaña, con truenos, fuego, unas promesas de libertad increíbles. Claro. Y apenas unas semanas después, ese mismo contrato es violado de la manera más flagrante y pública posible. Es que vamos a analizar la anatomía de la impaciencia humana, digamos, y también el contraste radical entre un liderazgo de convicción y uno de pura complacencia. Y vaya que hay mucho de eso aquí. El catalizador de todo este desastre es básicamente la desaparición temporal del líder. Ajá. La escena inicial nos sitúa justo al pie del monte Sinaí. Moisés ha subido a la cumbre para recibir las tablas del pacto, y la comunidad entera se queda esperando abajo, en el campamento. ¿Y el tiempo empieza a transcurrir? Exacto. Pasan los días y esa demora se convierte en un detonante psicológico insoportable para ellos. Es fundamental entender el contexto histórico de esta gente para comprender su reacción. No estamos hablando de una simple impaciencia por un retraso de un par de horas, ¿verdad? Claro, no es como esperar el autobús. Para nada. Hablamos de una comunidad que ha pasado generaciones enteras bajo esclavitud en Egipto. Y rodeados de un panteón enorme de dioses tangibles, estatuas, templos. Exactamente. Entonces, la invisibilidad repentina de su líder humano y de su Dios invisible les genera un pánico existencial tremendo. Es terror al abandono en el desierto. O sea, una falta de madurez en su nueva fe los empuja a exigir algo físico, algo que puedan ver y tocar para calmar su ansiedad. Sí, y el análisis textual de las fuentes nos muestra cómo ese miedo se transforma rápidamente en desprecio. Ah, eso es fascinante. El lenguaje que usan. Fíjate en cómo confrontan a Aarón, que se había quedado a cargo. Las notas de Holman resaltan esto. Le exigen que fabrique dioses que vayan delante de ellos y la justificación que dan es tremenda. Dicen algo como, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Este Moisés. El tono es sumamente insultante. Hay una desconexión brutal ahí. Es una ingratitud y una amnesia histórica que alarma. De verdad, al referirse a él como este Moisés o este hombre, están intentando devaluarlo. Claro, para justificar la rebelión que ya están planeando. Exacto. Y lo más grave es que de pronto le atribuyen toda la hazaña de la liberación a un simple ser humano. Borran a Dios de la ecuación. Borran por completo la intervención divina. Olvidan las plagas, olvidan el mar dividiéndose en dos, todo. Es un mecanismo de defensa clásico. Cuando queremos romper las reglas, primero desacreditamos a la autoridad. Totalmente. Y ante este motín que se avecina, la respuesta de Aarón, es una lección fundamental sobre los peligros de un liderazgo débil. ¡Ay, Aarón! ¡Qué decepción! Ilustra perfectamente lo que sucede cuando un líder le teme más a la opinión pública que a sus propios principios. Las fuentes son claras. No hay un solo registro de debate. Nada. Ni un pero. No hay persuasión, no hay resistencia. Él cede de inmediato a la presión de la multitud. Y les da instrucciones súper específicas. Les pide los pendientes de oro que llevan en las orejas las mujeres, los hijos, las hijas. Que curiosamente era la riqueza con la que habían salido de Egipto. Así es. Aarón toma todos esos materiales, los moldea con un buril, o sea, usa herramientas, se toma el tiempo de darle forma y funde la imagen de un becerro.
Y aquí la elección del becerro, como señala la Biblia Holman, no es casualidad. Para nada. No fue una decisión estética. El contexto cultural del antiguo Medio Oriente nos indica que adorar la figura de un toro joven o un becerro era una práctica profundamente arraigada en esa región. Tanto en Egipto como en las culturas cananeas, el toro era el símbolo universal de la fuerza indomable. Poderío militar, fertilidad. No estaban inventando una religión nueva de la nada. Ante el pánico, regresaron corriendo a los símbolos de poder que les resultaban familiares. Volvieron mentalmente a Egipto. Y aquí la Biblia Nueva Almeida actualizada introduce un concepto teológico y sociológico crítico. El sincretismo. Exacto, el sincretismo. No es que hayan hecho un rechazo limpio del Dios que los liberó para abrazar a un Dios egipcio exclusivamente. La situación es mucho más retorcida. Sí, es una mezcla extrañísima. Cuando ven la estatua terminada de oro, proclaman, «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Pero Aarón, quizás intentando mantener cierto control de la situación, construye un altar frente al ídolo. Y anuncia solemnemente una fiesta al Señor. Mezclando el nombre sagrado del Dios del pacto con una imagen fundida. Es una disonancia cognitiva monumental. O sea, intentan adorar al Dios invisible a través de una imagen prohibida, violando el primer y el segundo mandamiento casi en el mismo respiro. ¿Los acababan de jurar? Exacto. Y bueno, celebran, ofrecen sacrificios, comen, beben, y el texto señala que se levantan para desenfrenarse. Es un caos. Un caos total al pie de la montaña. Pero mientras ocurre esta fiesta idólatra, la narrativa nos transporta de golpe a la cumbre. Y el contraste no podría ser más extremo. Arriba hay quietud. Y es ahí donde Dios le revela a Moisés la traición que está ocurriendo abajo. Y el lenguaje que utiliza Dios en esa revelación es digno de un análisis minucioso, según nuestros comentaristas. Sí, hay un distanciamiento legal inmediato. Es fascinante. Dios no le dice a Moisés, mi pueblo se ha corrompido. No, para nada. Las palabras exactas marcan una separación dramática. Le dice, desciende porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha corrompido. Tu pueblo, tú lo sacaste. Las fuentes eruditas lo describen como el equivalente a un lenguaje de divorcio en el antiguo Medio Oriente. La deidad se desvincula totalmente de la asociación del pacto. Y los califica como un pueblo de dura cerviz. Una metáfora agrícola muy fuerte. Sí, describe a un animal de carga obstinado que tensa los músculos del cuello y se niega a aceptar la dirección del amo. Y ese distanciamiento prepara el escenario para una de las pruebas de liderazgo más intensas de la historia, la verdad. Así es. Dios le presenta a Moisés una oferta que pondría a prueba el ego de cualquier ser humano. De cualquiera. Le propone dejar que la ira divina consuma por completo a esa comunidad y a cambio hacer de Moisés una gran nación. Es un reinicio total de la historia bíblica. Básicamente le ofrece el estatus de un nuevo Abraham. Gloria personal absoluta. Eliminar el problema, que era el pueblo rebelde, y empezar de cero con él. Pero la respuesta a esa oferta es lo que consagra verdaderamente la figura de Moisés como el mediador por excelencia. Rechaza la grandeza personal. Y elabora un contraargumento de intercesión que es brillante. Está estructurado casi como una defensa legal en un tribunal. A ver, explícanos esos puntos. Primero, apela a la reputación internacional de la deidad, por así decirlo. Argumenta que la destrucción del pueblo sería un desastre de relaciones públicas frente a los egipcios. Claro, los egipcios dirían, los sacó con engaños para masacrarlos en las montañas. Exacto. Moisés entiende que la reputación del libertador está ligada al destino de los liberados. Y el segundo pilar de su defensa es igual de contundente. Apela a la memoria de las promesas ancestrales. Los patriarcas. Sí, le recuerda el pacto incondicional con Abraham, Isaac e Israel. Moisés no intente decir que el pueblo es inocente. Él sabe que son culpables. Son indefendibles en ese sentido. Totalmente. Pero ancla su petición de misericordia en la naturaleza inmutable de las promesas divinas. Y es ahí donde el texto nos entrega una frase muy debatida por los teólogos. Afirma que el Señor cambió de idea o se arrepintió del mal que planeaba hacer. Es un momento poderosísimo. Ese cambio de idea ilustra la tremenda eficacia del diálogo intercesor. Muestra una dinámica donde la soberanía divina elige responder al ruego apasionado de un líder. Un líder que se identifica plenamente con su comunidad, por muy fracturada que esté. La justicia exigía aniquilación,
pero la intercesión abre la puerta a la compasión. Ahora bien, Ajá. este indulto en la cumbre no elimina para nada las graves consecuencias terrenales que están por venir. No, claro que no. Y ese descenso de Moisés por la montaña es, digamos, de película. Cinematográfico. Baja llevando las 2 tablas del testimonio. Objetos únicos, descritos como obra directa de Dios, escritas por ambos lados. Y a mitad de camino se encuentra con Josué, su estratega militar. Sí, y Josué percibe el estruendo del valle y su mente procesa la información de la única forma que sabe. Asume que hay gritos de guerra. Piensa en una batalla. Pero Moisés, que ya sabe lo que pasa, le dice que no. No son alaridos de victoria ni lamentos de derrota. Es ruido de cantos. Es una celebración idólatra. Ese contraste auditivo retrata la diferencia entre observar simplemente los síntomas y conocer la raíz del problema, ¿verdad? Definitivamente. Y cuando por fin llegan al campamento y el impacto visual del becerro de oro los golpea, bueno, la reacción de Moisés es volcánica. Arroja las tablas de piedra al pie del monte y las hace añicos. Ahora, las fuentes nos aclaran algo crucial aquí. Durante mucho tiempo esto se ha interpretado como un simple ataque de furia, una rabieta de un líder exhausto. Pero el análisis del contexto legal antiguo revela algo mucho más profundo. Romper las tablas no fue perder los estribos, fue una demostración gráfica y legal. Oficial. Sí, en el contexto de los tratados del antiguo Medio Oriente, destruir el documento físico era el acto simbólico que declaraba la anulación del contrato. O sea, Moisés estaba ilustrando visualmente la realidad espiritual que el pueblo ya había provocado. Ellos destrozaron el pacto con sus acciones. Él materializó esa ruptura destruyendo las tablas. Y lo que hace inmediatamente después con el ídolo, la secuencia de destrucción es asombrosa. La metodología es exhaustiva, sí. Según los comentarios, está muy cargada de simbolismo. Primero quema el becerro, luego lo muele hasta reducirlo a polvo, esparce ese polvo sobre el agua y obliga a los israelitas a beberla. Parece un castigo inusual a primera vista, Muy inusual. pero tiene capas de significado. La primera es la profanación absoluta del supuesto Dios. Al pulverizarlo, demuestra la impotencia del ídolo. Claro, una deidad que te puedes beber no tiene ningún poder real. Y obligarlos a ingerirlo es una manera brutal de hacer que internalicen físicamente la vergüenza de su error. Pero fíjate que el detalle más fascinante que aportan las fuentes eruditas es la conexión literaria con un ritual del libro de Números capítulo 5. Ah, la prueba de las aguas amargas, Exactamente. Un procedimiento legal para una mujer acusada de adulterio. donde la acusada bebía agua mezclada con polvo del suero del tabernáculo para probar su inocencia o confirmar su culpa. Esa conexión lo cambia todo. Al forzar a la nación entera a beber el agua con el polvo del ídolo, Moisés está tratando al pueblo como a una esposa sorprendida en infidelidad. Es la dramatización definitiva del adulterio espiritual. Traicionaron al esposo del pacto. Y justo en medio de este ambiente de tensión y simbolismo, presenciamos la confrontación entre Moisés y su hermano Aarón. Que nos regala un momento casi absurdo. Cómico, diría yo. La defensa de Aarón es un estudio de caso sobre cómo no manejar una crisis. Cuando Moisés le exige cuentas, le pregunta qué le hizo a este pueblo para traer un pecado tan grande. Y Aarón recurre a desviar la culpa. Pide que no se enoje su señor y señala la naturaleza propensa al mal de la multitud. La vieja excusa de «fueron ellos, me obligaron». Pero la joya de elevación es cómo intenta borrar su propia participación técnica. Relata los eventos con una omisión deliberada e irrisoria. Sí, dice que les pidió el oro, lo arrojó al fuego y, cito, «salió este becerro». Como por arte de magia. Sugiere una generación espontánea, ignorando que él mismo tomó herramientas para esculpirlo. Evidencia la cobardía de un liderazgo que se niega a asumir consecuencias, prefiriendo presentarse como víctima de las circunstancias. En posiciones de autoridad, esa actitud es desastrosa. Y las consecuencias de la complacencia de Aarón son inmediatas y muy severas. Porque Moisés ve que el campamento es un caos absoluto. El pueblo está desenfrenado. Aarón los había dejado a la deriva, convirtiéndolos en objeto de burla ante sus enemigos. Se necesitaba una intervención radical para evitar la autodestrucción. Y esa intervención nos lleva a un pasaje que genera mucha incomodidad. Moisés se planta en la puerta del campamento y traza una línea. Dice, «El que esté por el Señor, venga a mí». Y los hijos de Leví responden. Y se les da una orden letal: tomar espadas y ejecutar un castigo directo. Mueren unas 3,000 personas.
Y aquí hay que suspender nuestras sensibilidades modernas un momento. Las notas eruditas de la NA subrayan que esto no fue violencia ciega o aleatoria. No fue una masacre indiscriminada fruto del enojo. No. La logística de ejecutar a 3.000 personas en un campamento de cientos de miles sugiere una operación focalizada. Requería discernimiento. Es altamente probable que esta orden letal estuviera dirigida a extirpar el núcleo duro de la rebelión. Los cabecillas y los culpables evidentes que se negaron a detener la idolatría. Fue una medida quirúrgica y severa destinada a salvar la integridad del resto de la nación. Si no se erradicaba, la comunidad se habría desintegrado por completo. El orden se restaura a un costo altísimo, pero Moisés comprende que esto no repara la brecha espiritual, así que al día siguiente asciende de nuevo a la montaña para la intercesión definitiva. Alcanzando la cúspide de su liderazgo. Es sobrecogedor. Reconoce el pecado enorme ante Dios y entonces pone su propia vida sobre el altar. Pide perdón por el pueblo y añade, si no, bórrame de tu libro que has escrito. Y las notas nos explican que este libro en la antigüedad funcionaba como los registros civiles o listas de censos de las ciudades. O sea, estar en ese libro significaba estar vivo y tener derechos de ciudadanía. Al pedir ser borrado, Moisés se ofrece literalmente como sacrificio sustituto. Prefiere la aniquilación de su propia existencia antes que ver la destrucción de su pueblo. Un amor sacrificial inmenso que contrasta brutalmente con Aarón culpando a la multitud. Pero la respuesta divina establece un parámetro teológico estricto sobre la justicia. Dios rechaza la propuesta y declara el principio de responsabilidad individual. Al que peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Habilidad de su lealtad o traición al pacto. El desenlace es un ejercicio complejo de equilibrio entre misericordia y justicia, ¿verdad? Por un lado, hay misericordia. Dios no ejecuta la destrucción total. Le ordena a Moisés seguir liderando hacia la tierra prometida y promete que su ángel los acompañará. Pero la justicia demanda que la rebelión no quede impune, y el relato concluye con el envío de una plaga sobre el campamento. El pacto sobrevive, pero la relación queda marcada. Y bueno, al alejarnos de los detalles del antiguo Medio Oriente, los ecos de esta historia resuenan con una fuerza increíble en la actualidad. Sin duda. Nos advierte sobre el enorme peligro que representa la intolerancia a la espera. Cuando los grandes proyectos se demoran, cuando el horizonte se nubla de incertidumbre, surge una urgencia en nuestra psicología por fabricar certezas rápidas. Aunque sean soluciones vacías. Exacto. Y nos proporciona una radiografía implacable sobre el liderazgo en crisis, el modelo que cede a la presión popular, fabrica excusas y busca consensos sin principios, frente al modelo de convicción. El que confronta la realidad, toma decisiones difíciles y se sacrifica por la comunidad. Son paradigmas que definen el éxito o fracaso de cualquier estructura social hoy en día. Totalmente. Y esto nos lleva a dejar un pensamiento final para que todos nosotros reflexionemos. Si quitamos el oro y el desierto de la ecuación, ¿cuáles son los becerros de oro modernos que nuestras sociedades construyen a toda prisa cuando sienten incertidumbre o cuando las soluciones a largo plazo parecen demorarse demasiado? Es algo para pensar. Es una reflexión muy necesaria. Esta exploración nos ha demostrado que la tecnología cambia, pero los impulsos del corazón humano siguen siendo los mismos. Ha sido una sesión verdaderamente reveladora de estas fuentes históricas. Y así hemos llegado al cierre de nuestra exploración de hoy. Agradecemos inmensamente a todas las personas que nos acompañaron en este recorrido. Esperamos que las ideas analizadas sirvan como herramientas valiosas. Nos despedimos por ahora afirmando que Dios bendice a todos los oyentes, en cada uno de sus caminos. Hasta la próxima.